Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El doble etéreo, los eunucos y las personas discapacitadas. En este video vamos a hablar del doble etéreo que tiene toda persona y vamos a hablar del potencial que tienen los eunucos. Pero para poder tener un potencial siempre hay que hacer un sacrificio. Eso lo vamos a explicar. Y vamos a explicar por qué Dios permite de que vengan al mundo personas discapacitadas. Vamos a explicar todo eso en este video. Pero para poder empezar debemos entender que en videos anteriores yo he estado explicando de forma consecutiva una serie de videos. Ya aquí vamos muy adelantado. Entonces, si de pronto no entienden toda esta parte de los videos, esta parte del video, los invito a ver videos anteriores para poder comprender. Pero yo me esforzaré porque la información sea entendible para todos. Entonces, en videos anteriores hemos estado hablando acerca de los niveles de conciencia que pueden tener todas las personas y que todos tenemos niveles de conciencia diferentes. Poníamos un ejemplo diciendo, una madre le dice a su hija, pongamos por aquí, una madre le dice a su hija, estudia porque no quiero que tú seas como yo. Entonces, la madre que trabaja en limpiando hogares dice, hija, yo quiero que tú estudies, yo me voy a sacrificar para que tú estudies. ¿Por qué? Porque la madre, como trabaja en una casa haciendo aseo, tiene un nivel de conciencia bajo. Pongámoslo de 100. Ese es su nivel de conciencia. Y cuando una persona tiene un nivel de conciencia bajo, tiene que esperar a que los que están arriba de ella le den órdenes para poder ¿qué? Ejecutarlas y ganar algo de dinero. Porque ella dice, hija, yo quiero que tú estudies, pero ¿por qué le dice que quiere que estudie? Ella le está diciendo que quiere que su hija tenga un nivel de conciencia mayor para que ella esté arriba y no abajo. Así funciona el mundo. Lo mismo pasa con un padre. Digamos, un padre le dice a su hijo, yo quiero que tú estudies. El estudio hace que el hijo tenga un nivel de conciencia diferente, diciendo, no, padre, yo sé matemáticas, sé informática, soy un científico, soy un filósofo, soy algo. Entonces, el niño puede tener un nivel de conciencia mayor al del padre. Decimos que el padre trabaja en construcción y tiene un nivel de conciencia de 10, de 100, pero él quiere que su hijo tenga un nivel de conciencia mayor, un nivel de conciencia por lo menos de 600, para que no le den órdenes, sino que él tenga que dar las órdenes. Entonces, el hijo estudia, entra a la universidad y tiene un título. Lo que importa no es el título, sino el nivel de conciencia que el niño alcanzó. Porque alcanzó un nivel de conciencia de qué? De 600 y tiene una comprensión del mundo de forma diferente al padre. Porque el padre trabajó en construcción y solamente tiene un nivel de conciencia de 10. Y eso es lo que está ocurriendo con las personas negras. Las personas negras tienen un nivel de conciencia muy bajo. Muchos no saben leer, no saben escribir. Y eso disminuye. Si tú no sabes leer ni escribir, tienes un nivel de conciencia de qué? De 50. Y tienes que esperar a que las otras personas te den órdenes. ¿Por qué? Porque no sabes leer ni escribir. En cambio, una persona que sabe leer y escribir y es disciplinada en alguna disciplina, tiene un nivel de conciencia de 700. Entonces, la persona que tiene el nivel de 700 le tiene que dar órdenes al nivel de 50. Porque así funciona el mundo. Y en el mundo hay muchos niveles de conciencia. Y las personas negras deben despertar. Deben despertar y buscar otro nivel de conciencia. Buscar que el conocimiento. El conocimiento te hace que superior a los demás. Entre más sabes, más superior eres. Así funciona el mundo. El mundo está lleno de qué? De niveles de conciencias. La gran conciencia es el creador, que es Jehová nuestro Dios. Él tiene el nivel de conciencia más alto de todos nosotros. Por eso la comprensión de Dios va más allá de la del ser humano. Y Él se encarga de repartir conocimiento. Y el hombre tiene que absorberlo, ir aprendiendo. Y por eso las personas negras hasta el momento han mostrado de que no les interesa. Quieren vivir bajo órdenes. Quieren vivir bajo órdenes. Para que a ti no te den órdenes, tú tienes que saber qué tienes que hacer. Pero un trabajador, tú dices, no, es que yo contraté un ayudante.
Mi ayudante tiene un nivel de conciencia bajo, pero yo soy un maestro de construcción. Yo sé qué hacer. A mí nadie me tiene que dar órdenes, sino que yo sé qué es lo que tengo que hacer. El maestro de construcción ya tiene un nivel de conciencia mayor, pero el ayudante tiene que decir qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de conciencia bajo. Y las personas negras deben buscar eso, decir, nosotros sabemos que movernos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero para eso tenemos que absorber información. Y para eso Dios nos creó la mente. Entonces las personas negras deben buscar otro nivel de conciencia. Ustedes deben saber que las personas negras estamos en desventaja ante las personas blancas, porque las personas blancas tienen un nivel de conciencia mayor al de las personas negras. Y por eso las personas negras buscan a las personas blancas para que les hagan todo. Las personas negras debemos despertar y buscar nosotros mismos formar un mundo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y yo les puedo enseñar, yo los puedo guiar, les puedo dar toda la información que necesitan. ¿Para qué? Para formar un mundo mejor a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A que, aunque una persona blanca tenga un nivel de conciencia de 700, yo puedo hacer de que una persona negra que tenga un nivel de conciencia de 50 se salte y llegue a un nivel de conciencia de 850 y que sea superior a una persona blanca. Pero ustedes deben saber que yo soy un servidor de Jehová nuestro Dios y de Jesús. Yo no puedo menospreciar a ninguna persona. Yo le puedo enseñar tanto al blanco como al negro. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es muy neutral. Él dice, ambos son mi creación. Es realidad. Pero como yo soy negro, mi deber es que también enseñar a las personas negras. Las personas negras. Debemos ser conscientes de que de esos niveles de conciencia y no debemos quedarnos abajo. No debemos quedarnos abajo, sino que debemos buscar ¿qué? El conocimiento. Ustedes deben saber de que Jesús, Yeshua HaMashiach, él es un varón moreno de cabello blanco. Yo lo he explicado en videos anteriores. Entonces, Jesús es el gran maestro. Él le enseña a todos, sino que él está en incógnito. Jesús siempre está en incógnito, pero él es el que le enseña a todos. Y él es el maestro de los masones y de los Illuminatis, de los Rosacruces y de los de la Aurora Dorada, de los jesuitas. Y ellos controlan el mundo. Porque Jesús es el maestro de los judíos. Sino que ellos no lo saben porque Jesús siempre se presenta en incógnito. Y Jehová nuestro Dios, él es el ojo que todo lo ve. Por eso, estos símbolos que utilizan los masones le pertenecen a Dios. El compás representa ¿qué? La sabiduría de Dios. Sabiduría. Y la escuadra representa ¿qué? La inteligencia. Y la G, el gran arquitecto, que es Jehová nuestro Dios. Y él es el ojo que todo lo ve. Entonces, los masones y los Illuminatis están en una candidatura para ser un Dios. Son personas que se quieren transformar en un Dios. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios no le tiene miedo al hombre, sino que le dice, mira, yo soy el todo y yo puedo darte conocimiento. Y por eso Dios creó al hombre, para enseñarle, para enseñarle. Porque Dios ya lo sabe todo, Jesús también ya lo sabe todo. Ellos han vivido ¿qué? En la eternidad. Y ellos ya lo saben todo, ya conocen todo. Pero el hombre no sabe nada. Él nace con una conciencia de cero y arranca aprendiendo. 1, 2, 3 y va acumulando. Cuando tú eres un niño tienes un nivel de conciencia menor. Por eso los niños viven jugando y van adquiriendo conocimiento. Y ellos son candidatos ¿a qué? A volverse en Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de dioses. Pero ellos lo que hacen es que aprenden de Dios, pero no le enseñan a las otras personas. Y Dios se da cuenta de que esas personas no son dignas de volverse un Dios. Son solamente candidatos, como dice la Escritura. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y por eso ellos no alcanzan el potencial de un Dios, sino que aprenden, pero no alcanzan el potencial de un Dios. Y dejan que las otras personas se queden por fuera con un nivel de conciencia bajo, porque así yo me puedo aprovechar de los demás. Si tú tienes un nivel de conciencia bajo, yo me puedo aprovechar de ti. Y eso es lo que hacen los masones. Ellos controlan que los medicamentos, los medios de comunicación, los bancos, y por eso tú dices, no, es que yo vivo endeudado. Y cuando tú te endeudas, tú te vuelves esclavo de la deuda. Y ellos lo hacen a propósito, porque ellos saben controlar la mente. Ellos saben. Y todo es conocimiento que se los dio Dios. Y Dios va probando al hombre a ver si es bueno o malo, que hay en su corazón. Y por eso Dios permite, para conocer a la persona. Y por eso queda en incógnito. En incógnito.
Es sólida. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo del 27 al 28 dice, y de esta manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En el ocultismo, que es eso, por eso se mantiene que oculto, ocultismo, culto, ocultar, hay muchas enseñanzas, entre las que está que el ser humano puede reencarnar muchas veces, pero eso no es correcto. No podemos reencarnar. Pero hay una persona que sí lo puede hacer y es Jesús. Jesús puede reencarnar muchas veces en muchas personas al mismo tiempo. Y muchas veces el hombre aplica ese concepto que es de Dios para él mismo y se engaña diciendo, no, es que yo puedo vivir, entonces yo vengo a hacer a la tierra lo que yo quiera. Porque yo al final voy a reencarnar. Pero el ser humano no puede reencarnar. Solamente hay uno que lo puede hacer y es Jesús. La Biblia lo dice, el verbo que se hizo carne, la encarnación de Dios. Dios puede reencarnar en varias personas al mismo tiempo. Solamente Él lo puede hacer. ¿Y eso es para qué? Para decirle a la mente, debemos comportarnos y tener temor a Dios, porque vivimos solamente una vez y después tenemos que rendir cuentas. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces Jesús fue sacrificado una sola vez. Y él lo compara con la forma de vivir de los humanos, que vivimos una sola vez. Pero en el ocultismo, tú llegas a comprender de que el ser humano puede reencarnar, pero eso no es posible. Y vamos a explicarlo con mejor detalle. Ustedes deben saber que Jehová nuestro Dios, cuando creó el mundo, lo creó sujetado al tiempo. Jehová nuestro Dios nos sujetó al tiempo, pero el tiempo no es lineal, sino que Él es curvo. Él hace eso, el tiempo. Momento cero. Momento infinito. Recordemos que este video se llama el doble etéreo. Todos nosotros tenemos un doble etéreo, que es en quién tú te vas a transformar en el futuro. Entonces, el tiempo no es lineal. Jesús y Jehová nuestro Dios crearon el mundo de esta manera. Es decir, tú dices, yo soy pobre, pero en el futuro, ¿en quién me voy a convertir? ¿Quién voy a ser yo en el futuro? Y si tú vieras tu futuro, te darías cuenta de que tú en el futuro podrías ser rico. Y este viene siendo tu ¿qué? Tu doble etéreo. Y tú te puedes comunicar con él y él te puede dar ¿qué? Información de cómo llegar a ser rico. Hay mucha gente que ya conoce eso. Eso se conoce en el ocultismo. De que todos tenemos un doble etéreo. ¿Por qué? Porque así lo creó Jehová nuestro Dios. Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Él creó esas dos cosas. Tú te puedes comunicar con tu doble etéreo, que es la versión de ti que va a ser en el futuro. Eres tú del futuro y tú te puedes comunicar con él. Y él te envía información para que tú te vuelvas rico. Esa es la idea. Tú te vuelvas rico. Asimismo, tú puedes crear que un doble etéreo que sea un científico y él te envía la información para que tú te vuelvas literalmente un científico. Tú arrancas desde cero y él te empieza a enseñar todo. Pero lo que la gente no sabe es que ese doble etéreo es Cristo. Es Cristo. Es Jesús. Y todos tenemos un doble etéreo. Todo lo tenemos. Y él te envía información para que tú te vuelvas diferente. Todos tenemos eso. Y ese doble etéreo, ¿dónde vive? En el corazón de la persona. Vive en el corazón de la persona. El doble etéreo está en el corazón de la persona. Porque recordemos que el hombre es un templo. Jesús dice, déjame entrar en tu corazón. Y tú dices, ¿por qué Jesús quiere entrar en mi corazón? ¿Va a estar ahí en mi corazón latiendo? Él dice, no. Jesús sabe de que cada persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Jehová nuestro Dios es el gran templo. Y dentro del templo estamos nosotros. ¿Y dentro de nosotros de qué? Hay más personas. Y dentro de nosotros hay varias versiones de nosotros. Una rica, una pobre, una científica. Hay varias versiones de nosotros. Hay un superhéroe. Hay varias personas dentro de nosotros.
Así cuando tú tienes un hijo, tú dices, es que yo saqué una versión de mí pequeña, es mi hijo. Pero esas personas están que dentro de ti. Y tú tienes que un doble etéreo dentro de ti. Dentro de ti. Por eso el flujo del tiempo está conectado con qué? Con nuestro corazón. Entonces Jesús entra en tu corazón y Él llega, pasa tu alma y llega al universo que hay dentro de ti. Por eso Jesús entra en tu corazón, pero Él entra a un universo. Y ahí hay muchas personas que son similares a ti. Y entre ellas está ¿qué? La versión de ti, que es la versión rica o la versión poderosa, más poderosa de ti. Ahí está. Y tú puedes instalar una conversación con ella. Y Él te empieza a dar pasos para que tú puedas volverte así. Y esa versión es literalmente Cristo. Tu Cristo interno, también es conocido. El doble etéreo es el mismo Cristo interno. Y Él te envía información para que tú te vuelvas como Él. Para que tú te vuelvas como Él. Así cuando tú vas viviendo, te vas transformando cada vez, te vas pareciendo más a Él. Te vas pareciendo más a Él. Hasta que llegas y te transformas en Él. Y te dices, venga, este era yo, mi yo etéreo. Y yo así me lo imaginé. Porque también es importante que aplicar la imaginación. Y todos tenemos que un doble etéreo. Todos lo tenemos. Y está dentro de nosotros, que es nuestro Cristo interno. Por eso nosotros somos un templo o un arca. Un arca como Adán. Adán era un arca. Y todos estábamos dentro de él. Todos estamos dentro de Adán, ¿o no? Todos estamos dentro de Adán. ¿Adán qué era? Un arca. Un arca. Ángel. ¿Qué significa ángel? An significa uno. Y gel significa genes. Un arca de genes. Adán que era un arca de genes. Y todos estamos que dentro de Adán. Todos éramos los genes de Adán. Cuando él empezó a tener relaciones con Eva, empezamos a, ¿qué? A salir, a expandirnos. Por todos estamos dentro de Adán. Y dentro de Adán había uno que reinaba. Su versión etérea, que es su versión de Cristo. Y por eso empezamos a salirnos y empezamos a que unos se volvieron reyes, otros científicos, pero todos estábamos ¿qué? Dentro de Adán. ¿Por qué? Porque era el arca de Dios. Era el arca. Dios la creó como un arca. Y de ahí empezamos a salir todos. Y en su corazón ya reinaba Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el doble etéreo de todos. Y Él envía la información para que tú te vuelvas como Él, en el presente, en la realidad. Porque recordemos que estamos sujetados al tiempo. Jesús es conocido como el Señor del tiempo. Y Jehová nuestro Dios también. Porque ellos están fuera del tiempo. Ahora bien, recordemos que los niveles de conciencia son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona que tenga un nivel de conciencia, un ejemplo, de 45, para esa persona va a ser difícil entender a Dios o incluso entender a otra persona. Tú dices, venga, es que cuando esa persona habla, yo no le entiendo. ¿Y por qué no le entiendo? Porque tengo un nivel de conciencia bajo y él tiene un nivel de conciencia muy alto. Y eso puede llegar a pasar con Dios. Para poder entender a Dios necesitamos un nivel de conciencia de 1000 para poder entender a Dios. Entonces, digamos que esta persona está haciendo el nazareato. Miren lo que dice Amós capítulo 2, versículos del 11 al 12 dice, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Ustedes deben saber de que a través del nazareato es que tu alma empieza a evolucionar y tus niveles de conciencia empiezan a aumentar a través del nazareato. Y a través del nazareato se hace a través de los votos que yo hago a Dios. Yo le hago un voto a Dios, le digo, Dios, yo me voy a dejar crecer las uñas por 3 meses. Dice, no, Dios, yo me voy a dejar crecer el bigote por 3 meses. No, Dios, yo me voy a dejar crecer el cabello por 3 meses. Es un voto que yo le hago a Dios. Y en ese tiempo, yo voy a estar, ¿qué? Creciendo en conciencia. Y cada persona puede tener un nivel de conciencia diferente. Digamos que esta mujer hizo un voto, le dijo, Dios, yo me voy a dejar crecer el cabello por un tiempo, un año, y alcanzó un nivel de conciencia de 800. Recordemos que la persona es un templo.
y Dios entra en ella y empieza a trabajar con ella desde adentro, desde adentro. Y su Cristo interno empieza a evolucionar y puede tener muchas apariencias. Por eso Jesús es un ser antropomorfo. Antropomorfo, que quiere decir que tiene muchas formas. ¿Por qué? Porque Jesús es un arca de todos los seres y él puede funcionarse con todos los seres. Y él puede presentarse como un toro, como un ser con cuernos. Mucha gente puede llegar a pensar que es un demonio, pero no, es Cristo, tu Cristo interno, que va evolucionando. Y digamos que esta mujer dijo, no, yo me voy a dejar crecer las uñas por 3 meses. Y hizo un voto. Y su nivel de conciencia llegó a 300. Y su Cristo interno es un gato. Cristo se le presenta como un gato. Digamos que este varón hace un voto a Jehová y dice, no, yo en 3 meses no me voy a bañar. No me voy a bañar. Solamente voy a hacer unos lavados que son necesarios para la higiene y ya. Esos se hacen en los votos de Nazareato. Y su Cristo interno aumenta a 1000. A 1000. Ellos tienen que niveles de conciencia diferentes. Ella va a poder entender a Dios de una manera diferente. Tiene una mejor comprensión porque ella tiene un nivel de conciencia de 300. Ella puede que algunas cosas no las entienda de Dios, pero una persona que tiene un nivel de conciencia de 1000 puede comprender a Dios, puede entender a Dios. Decir, no, es que miren, Dios creó las estrellas, porque si ustedes ven, todas las figuras están que ordenadas y forman que dibujos. Está que la constelación de Leo, y Dios se encargó de hacer figuritas de Leo. Parece un león. La constelación de Escorpión. Se dan cuenta que forma que un escorpión. ¿Por qué? Porque alguien lo dibujó. Él tiene la capacidad de ¿qué? De razonar. Tiene un nivel de conciencia mayor. Otra persona que dice, no, el cielo está por el azar. Tiene un nivel de conciencia bajo. No puede ver, no puede entender a Dios. Y para eso se hacen que los votos en el Nazareato. Esa es la idea. Y cada persona puede tener un Cristo interno de forma diferente, porque Jesús es antropomorfo. Y Jesús dice, sí, yo soy este, y yo también soy este, y yo también soy este. Cada uno de los nazarenos tiene una relación diferente con Cristo, pero Cristo va a seguir evolucionando. Cuando ella llegue a 800, su Cristo interno se va a parecer a qué? A un toro, a un toro. Y cuando todas lleguen a 1000, su Cristo interno va a ser ¿qué? Un caballo de mar o un dragón, o puede parecerse, sí, más que todo un dragón, puede parecerse así, es su Cristo interno, es su Cristo interno, tú tienes dentro de ti un Cristo interno, y Jesús se puede manifestar a cada persona de forma diferente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios y Él es antropomorfo, Él tiene todas las formas. El problema es que mucha gente se asusta y dice, venga, pero mi Cristo interno tiene la forma como de un toro, como de un, ¿será que estoy poseído? No, no, es su Cristo interno, es su Cristo interno y Él te enseña, te da sabiduría. O se puede aparecer como un gato, pero no se queda como un gato, Él sigue que evolucionando, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Por eso dice, de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. No es así, dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros diste a beber vino a los nazareos. Entonces, muchos pastores se pueden asustar diciendo, venga, pero es que nosotros, mi hijo hizo un voto de nazareto y dice que Jesús puede ser un gato o puede ser esto o puede ser esto. Y eso es verdad. O dice, no, es que Jesús es hombre y también es mujer. Eso también es verdad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tiene todas las formas. Él se puede que transfigurar en hombre, mujer, incluso en animal. Tiene todas las formas. Si no las hubiera, no sería Dios. Y entonces mucha gente se asusta. Y eso le pasaba a los judíos. Ellos se asustaban porque no entendían a Dios. Y el Lázaro les explicaba, mire, Dios es andrógeno. Él tiene parte masculina y parte femenina, pero también tiene parte animal. Y él se puede presentar de muchas formas. Y entonces todos quedan como que ese nazareno está mal. Y le quitaban el voto, que es dándole vino. Al nazareno no se le puede dar vino, porque se le daña el voto. Y eso es lo que le hacían, darles vino. Dice, más vosotros dice beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Eso le da, porque no entienden a Dios.
cuando Dios tiene todas las formas. ¿Por qué? Porque Él es un arca. Ya vimos que arca es arca de los genes y Él puede utilizar cualquier gen. Ahora bien, ustedes deben saber que para tú poder entender un libro, tienes que tener un nivel de conciencia. Digamos que un libro necesita un nivel de conciencia de 150. Para comprender una canción, un nivel de 70. Una película, un nivel de 90. Tú dices, venga, yo tengo un cantante favorito, siempre lo escucho. Me gusta muchísimo por el ritmo, por lo que me hace sentir. El ritmo, el ritmo. Pero ella dice, no, a mí esa canción no me gusta porque la letra es horrible. ¿Quién tiene un mejor nivel de conciencia? La persona que analiza la letra. La que analiza la letra tiene un nivel de conciencia mayor. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta del mensaje que envía la canción, más no solamente del ritmo, del ritmo. Entonces, esta persona tiene un nivel de conciencia mayor, porque está comprendiendo el mensaje que le está enviando la canción y no solamente se guía por el ritmo, por el ritmo. Entonces, digamos que esta persona tiene un nivel de conciencia de 50, pero esta persona tiene un nivel de conciencia de 120. Y ese nivel de 120 le permite estar por encima de la canción y analizarla. Analizarla. Pero como ella está en un nivel de 50, no puede analizar la canción, sino que solamente disfruta ¿qué? El ritmo. Es un nivel de conciencia bajo. Lo mismo pasa cuando tú miras una película. Tú dices, venga, yo miro la película y yo no la entiendo. Y otra persona dice, no, yo sí la entendí. Y te la empieza a explicar. Es porque esa persona tiene un nivel de conciencia mayor. Entonces, tú para poder entender la película tienes que tener un nivel de conciencia mayor. ¿Al de qué? Al de la película. Para poder entenderla. Esa es la idea. Para poder absorber la información de la película. Es como cuando tú dices, no, venga, yo cuando era niño yo miraba esa serie. Pero yo cuando era niño no la entendía porque la miraba por entretenimiento. Pero ahora que crecí, tengo un nivel de conciencia mayor y ahora la miro y puedo entender los mensajes subliminales que habían en la serie. ¿Por qué? Porque ahora tienes un nivel de conciencia mayor. Es la realidad. Entonces, para poder entender esta película, el varón dice, no, yo tengo un nivel de conciencia de 1000. Yo fácilmente puedo entender esta película y puedo sacar todas sus enseñanzas. También puedo que leer un libro y sacar sus enseñanzas. Y puedo que escuchar música, e interpretar cuál es la música buena y cuál es la música mala. Porque los niveles de conciencia están presentes en todo, en todo. Pero para poder aumentar la conciencia solamente se hace con Jesús. Él se encarga de ayudar a que las personas alcancen un nivel de conciencia mayor. Es realidad. Y Jesús se puede presentar de forma que antropomorfa. ¿Por qué? Porque Él es el creador y Él lo hace a propósito. A cada ser se le presenta de una forma diferente. Entonces, Jesús puede presentarse como dragón, se puede presentar en forma de mujer. Cuando se presenta en forma de mujer con cabello blanco y vestida de verde, es porque representa la sabiduría. Cuando se presenta como una mujer blanca, representa ¿qué? La inteligencia. Y Jesús dice, yo soy ambos. ¿Por qué? Porque Jesús es el todo poderoso. Y cuando dice que es el todo, él dice, yo soy el todo. Puedo ser animal, puedo ser hombre, puedo ser mujer. Puedo ser lo que yo quiera. Jesús puede ser lo que él quiera porque él es un Dios, él es una divinidad. Y mucha gente no llega a entender a Jesús o no llegan a comprenderlo, a entender de que él es el que está actuando ahí. ¿Por qué? Porque se iba a presentar como una mujer y tú dirás, Jesús como una mujer. Él dice, sí, yo tengo todas las formas. O Jesús como un ser mítico, sí, yo tengo todas las formas. Y yo creo que tú también alcances la transfiguración, que es la capacidad de transformarte en cualquier figura o forma de vida. Ahí el hombre que alcanza la transfiguración, lo que Jesús hizo cuando vino y caminó entre nosotros. Él llamó a sus dos discípulos, subió al monte y dijo, miren, se transfiguró, sacó todo su potencial, el vestuario de un dios. El vestuario de un dios, pues se puede transformar en cualquier figura o en cualquier persona. ¿Por qué? Porque él es un arca, un arcángel, y tiene todos los genes de la humanidad. Es decir, él puede transformarse en mí o puede transformarse en ti. Es realidad, porque él tiene todos los genes, tiene todos los genes. Ahora bien, ustedes deben saber de que en el día de la creación, en el Génesis, los humanos no han podido comprender el Génesis.
¿Por qué no hemos podido comprender el Génesis? Porque nuestro nivel de conciencia es bajo. Nuestro nivel de conciencia es muy bajo y no podemos entender a Dios. Pero debemos entender muy bien a Dios y para eso necesitamos que ubicarnos en el tiempo y espacio correctamente. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia la tenemos ¿en qué? En español. Pero del español viene ¿de qué? Del griego. Del griego viene ¿de qué? Del hebreo. ¿El hebreo viene de qué? Del arameo. ¿El arameo viene de qué? Del egipcio. Y el egipcio viene de el cuneiforme. El cuneiforme. Entonces, esta es la versión del Génesis en español. Pero hay unos lenguajes que son más antiguos, que nos permiten entender lo que Dios dijo. Y luego tenemos que el hebreo. Hay muchas personas que se ubican en el tiempo y espacio en el hebreo, diciendo, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación. Y Dios te va a decir, amigo, estás ubicado incorrectamente en el tiempo y espacio. Para poder entender a Dios tenemos que ubicarnos que en el tiempo y espacio correctamente, para poder tomar el lenguaje que Dios utilizó en la creación. Y el lenguaje que Dios utilizó fue el cuneiforme. El cuneiforme es el lenguaje de la creación, dice cunei, que significa cuna, la cuna de las formas o la cuna del lenguaje. Ese es el lenguaje que habló Adán, Eva, Caín, Abel y Zen, porque el hebreo todavía no existía, ¿o sí? ¿Tú me vas a decir que el hebreo ya existía? No, por eso los rabinos están mal ubicados en el tiempo y espacio, porque ellos dicen, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación, Dios utilizó el hebreo. Dios no te va a decir, amigo, eso no es correcto, ¿por qué? Porque el hebreo se creó cuando salieron de Egipto. La descendencia de Jacob, Jacob entró en la tierra, en Egipto, con 70 personas. Y ellos en Egipto hablaban ¿qué? Egipcio. Y ni siquiera el hebreo existía en Egipto. El hebreo se crea cuando salen al desierto. Y ellos nos hacen creer de que no. El hebreo es el lenguaje de la creación. Y ellos dicen no. No, no, no. Yo utilicé el cuneiforme. El cuneiforme. Y el cuneiforme lanza unas palabras de poder. ¿Para qué? Para rasgar la realidad. Para rasgar la realidad. Entonces decimos, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero qué son los cielos y la tierra? Los cielos tienen que ver con la mente superior. La mente superior es de aquí hacia arriba. El cielo, la mente superior. Y la tierra, la mente inferior, que es la boca. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Debemos entender esto, porque aquí podemos entender el poder de los votos. ¿Por qué? Debes saber que cuando tú le haces un voto a Dios, literalmente le estás lanzando un desafío a Dios. Le dice Dios, yo no voy a hablar durante 20 días. Es un desafío difícil, ¿o no? Tú le puedes lanzar ese desafío a Dios y Dios dice, listo, hagámoslo. Tú te quedas en silencio durante 20 días y mucha gente te va a empezar a probar, a decirte hola. Y tú tienes que decirle hola, tú le dices, no puedo hablar. Pero si tú hablas, ya aparece el voto. Ya aparece el voto. Entonces, son como desafíos que el hombre hace con Dios. Son votos. Tú le dices, no, Dios, yo no voy a comer durante 7 días. Puede ser un voto. Cuando tú cumples el voto, Dios te da una recompensa. Porque es el nombre de Jehová, el Dios de las recompensas. Pero estamos hablando de recompensas espirituales. De recompensas espirituales. Es realidad. Entonces, cuando una persona se mantiene mucho tiempo en silencio, acumula poder en su garganta. Aquí estamos hablando de qué? Del poder de los votos, porque Dios cuando estaba solo, él literalmente estaba ¿qué? Absorbiendo energía en un voto. Eso es lo que hace cuando una persona hace un voto, está absorbiendo energía. Es realidad, absorbe energía. Entonces Dios estaba ¿qué? En silencio. Y estaba ¿qué? Acumulando poder en su garganta. ¿Para qué? Para hablar. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, cuando dijo Dios es como si hubiera hablado por primera vez. ¡Buf! ¿Y qué hizo? El Big Bang.
El Big Bang salió de la boca de Dios, que es la gran explosión. Por eso debemos entender de que Dios es muy amante que a las explosiones. Por eso Él nos creó las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales, ¿qué hacen? Vibraciones. Tú me estás escuchando, mira. Si yo hago esto, silencio. Pero si empiezo a hablar, arranque una explosión. Esa explosión va al micrófono del computador y atraviesa los circuitos del internet y llega donde tú me estás escuchando. ¿Eso qué es? Una explosión. Por eso cuando Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz, es una explosión. Dios dijo, y de su boca se lo que el Big Bang. Jehová habló. Y él tiene mucho poder, mucha potencia, pero mientras que él estaba en silencio, pensando en crear el mundo, estaba que acumulando energía en su boca, energía en sus cuerdas vocales y ¡buf! Explotó, explotó, explotó. Y envió toda la información, toda la creación. Ustedes deben saber que esto se enseña en el ocultismo. Y es que Dios utilizó unas palabras de poder. Las palabras de poder te permiten que llamar a la existencia, porque eso es lo que hace Jehová nuestro Dios. Él llama a la existencia. Vamos a analizar la palabra abracadabra. La palabra abracadabra quiere decir que significa el toro. Y ba, que significa la casa. Y por eso forma aquí como un mago. Porque Jehová es el gran mago, el que llama a la existencia. Así como tú puedes llamar a tu hijo, tú dices, hijo, ven. Tú le dices, hijo, ¿por qué viniste? Él te va a decir, porque tú me llamaste. Asimismo ocurre con el universo. Jehová llamó al universo a la existencia. Y él lo hace por medio de unas palabras de poder. Por eso, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Por esas palabras de poder no se le enseñan a cualquier persona, porque esa persona también puede aprender que a llamar a la existencia. Él aprende a llamar a la existencia y puede volverse un Dios. Y por eso se enseña solamente en el ocultismo para unas personas seleccionadas. Entonces decimos A, B, abra, 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 abrir, ábrase. ¿Ábrase qué? Abra acá. ¿Qué es la acá? El corazón. Ábrase la mente y el corazón y venga a la existencia lo que yo estoy pensando. Esas son qué palabras de poder que Dios utilizó en el día de la creación. Abra acá. Abra acá, da. La cada es el corazón. Y abrir, ábrase el corazón y la mente y créase lo que estoy pensando. Por eso Dios llamó todo a la existencia desde su pensamiento. Pero vemos desde el principio de que había una deformidad en que en la creación. Por eso es importante entender de dónde sale todo. ¿De qué? De la deformidad. De la deformidad. Eso lo vamos a explicar más adelante. Dice, abra cada, abra acá, dar y abracadabra. Entonces, abrir. Las personas muchas veces le tienen miedo a esas palabras y dicen, no, es que eso es un brujo, eso es un hechicero. Es el problema. La ignorancia le tiene miedo a todo. La ignorancia dice, todo es miedo, todo es miedo. Pero cuando tú entiendes, y lo que yo busco es que las personas quieran entender, tú te quedas, tú dices, no, es que yo busco entender. Y yo no estoy enseñando nada de brujería, sino que son palabras de poder. Y hay muchas personas que le enseñan a los demás que digan de que eso es malo. ¿Para qué? Para ellos quedarse con el conocimiento. Porque esto no se le enseña a cualquier persona. Tú tienes que pasar mucho tiempo para que alguien te lo enseñe. Tienes que pasar muchas pruebas y todo eso. Entonces aquí es abra, cadabra, abra, abrir, la cada, el corazón, bra, aparezca. Abracadabra, son palabras de poder, porque recordemos que Dios no utilizó el español es como la fuente que tenemos hoy en día, ni tampoco utilizó que el hebreo, sino que utilizó que el cuneiforme, y el cuneiforme son unas flechas. Por eso cuando Dios estaba creando
el universo, en su garganta se formaban como unas flechas. Y esas flechas, ¿qué hizo? Desgarró la realidad y crea como unos portales. Y de ahí llama a la existencia. Por eso sus vibraciones eran tan fuertes. Por eso él estuvo un tiempo en que en silencio, meditando, en silencio, pensando lo que quería hacer, todo lo que quería hacer, pensándolo en la mente. Lo reflejó en palabras. Lo tenía cargando en la garganta y habló. ¡Buf! Él desgarra la realidad. Desgarra la realidad y el cuneiforme son como unas flechas y ellas se clavan en la realidad y abren portales. ¡Boom! Una explosión. ¿Y de ahí salió qué? El universo, ¿en qué? En desorden. En desorden. En desorden. Porque una explosión es un desorden. Y eso es lo que Dios crea. Y por eso dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero recordemos que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, porque ese es el resultado de una explosión, de la explosión de Dios, de la palabra de Dios. La orden de Dios era ¿qué? Llamar a la existencia. Dios llamó a la existencia y ¡puf! Se produjo una explosión. Entonces, recordemos que el poder de los votos es que acumular energía. Acumular energía. Acumular energía. Ustedes deben saber que Jehová nuestro Dios y Jesús, ellos son Padre e Hijo y son inseparables. Son totalmente inseparables. Como tu Biblia tiene que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la Biblia es que inseparable. Tú no puedes separarla. Jesús no se separa de su Padre. Hay pastores que dicen, no, es que yo creo en Jesús, pero no creo en Jehová. Jesús te va a decir, amigo, tú no puedes alcanzar la salvación. Jesús no te la va a dar. No te la va a dar. ¿Por qué? Porque Jesús y Jehová son no solo. Si tú aborreces a Jehová, estás aborreciendo a Jesús. Es como si tú tienes un hijo y yo te invito, te digo, oye, ven a comer a mi casa. Pero te digo, tu hijo no puede ir. ¿Tú qué me vas a responder? No, yo si mi hijo no voy. No voy. Si mi hijo no es bienvenido, yo tampoco voy. Así pasa con Jesús y Jehová. Ellos no trabajan con ningún pastor que aborrezca a uno de los dos. El sacerdote tampoco, ni el rabino, ni el anciano de los testigos de Jehová. Ellos no trabajan con ninguno que aborrezca a uno de los dos. Es como si tú me dijeras, no, es que yo te quiero a ti, pero aborrezco a tu padre. Yo te digo, amigo, entonces tú tampoco me amas a mí, porque yo salí de mi padre. Si me amas a mí, tienes que amar a mi padre. Así funciona esto. Eso ocurre, por eso las personas no pueden evolucionar, los pastores están estancados, porque ellos dicen, no, yo amo a Jesús y odio a Jehová. Amigo, estás muy mal. Estás muy mal. Lo único que estás haciendo es que te vas a condenar. Porque así ames a Jesús, te vas a condenar. Te vas a condenar. Así tú ames con todo el amor a Jesús, te vas a condenar. Porque ellos son inseparables. Y si tú aborreces a uno, estás aborreciendo al otro. Alguien te dice, digamos que tú te consigues una pareja. Tú tienes un hijo. Pero esa pareja te dice, oye, yo te amo tanto a ti, pero yo a tu hijo lo odio. ¿Tú qué le vas a decir a esa pareja? Ah, no, si tú aborreces a mi hijo, a mí tampoco, vete. Puede que me hayan dado flores, chocolates, vete. No, 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 no. Mi hijo y yo somos uno. La Biblia es que Antiguo y Nuevo Testamento tienes una opción. Aprendes a amar la Biblia completa o te condenas. Porque ellos lo van a hacer. Ellos te van a decir, amigo, aquí no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Ellos son inseparables. Ellos se aman. Padre e hijo se aman. Se cuidan. Se protegen. Padre e hijo. Ellos, Jesús dijo, mi padre me envió. Yo amo a mi padre, Jehová. Jesús dice, yo amo a mi hijo, Jesús. Son inseparables, no se separan por ningún motivo. Un pastor que diga, no, es que yo amo a Jesús con todo. Te vas a condenar. Porque Jesús te lo va a decir, amigo, tú pasas todo el tiempo odiando a mi padre. Y yo no tolero eso. Yo no tolero eso. Nadie va a tolerar, ningún joven va a tolerar de que insulten a su padre. Así me ocurre con Jesús. Él no tolera que ninguno menosprecie a Jehová. Él no lo tolera, no lo soporta. Él no soporta eso. Ni tampoco Jehová. Jehová no soporta que ninguno aborrezca a Jesús.
No es que yo soy judío y yo amo a Jehová con todo, yo amo su Torah, soy judío, me visto ortodoxo, pero a Jesús no lo quiero. Te va a decir, amigo, te vas a condenar. Jehová lo va a hacer, porque él ama a su hijo. Cualquier persona que no ame al hijo, no ama al padre. Cualquier persona que ame al padre, pero no ama al hijo, se va a condenar. En la realidad, ellos son inseparables, como tu Biblia, son inseparables. No las puedes separar, ellos no se pueden separar. Y ellos trabajan juntos. Ellos trabajan juntos. Recordemos que Jehová es grande, él es el gran templo. Y él fue el que pronunció que el Big Bang. Él provocó el Big Bang. Y todo salió en desorden. Pero el desorden también es armonioso, está en armonía, porque si nosotros vemos al final todo lo que salió de la boca de Jehová fue armonía. Es un desorden armonioso, hay que decirlo. Es un desorden armonioso porque fue una explosión, pero al final todo quedó muy bello. Porque Jesús es la versión de Jehová más pequeña. Entonces él entra a ordenar un planeta. Es como cuando trabajas con tu padre y tú dices, venga, mi padre se encarga de hacer el mueble, pero yo soy el que le pongo los detalles. Y terminamos, quedó la obra. Pero mi padre fue el que hizo lo más complicado, las bases del mueble, el relleno, todo lo cubrió y Jesús es el que le pone los rellenos, los detalles, perdón. Él es el que ordena. Por eso Jesús en la explosión tenía un nombre, que era el hijo del caos, el hijo del desorden. Pero luego él pasa a ordenar. Él empieza a ordenar el planeta. Y ahí dice de que él ordenó, pero miren eso, Jesús no ordena todo el planeta, sino que él ordena una parte, solamente el Edén. El Edén está en esta parte que encierra Egipto, Asiria e Israel. Él solamente ordenó una parte. Pero Jesús, ¿qué hizo? Creó las capas, la atmósfera, la capa de ozono, el sol, la luna, hizo el cielo, hizo que el agua se evaporara, creó el cielo y el firmamento, hizo que el aire entrara y hubiera aire, creó los árboles, los animales y creó al hombre. Jesús se encarga de hacer los detalles. Jesús también tiene un nombre que es el Señor del tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús vive fuera del tiempo, pero él sujetó nuestra realidad al tiempo. Entonces ahí empezó a correr los días para nosotros, pero no para Jesús, solamente para nosotros. Aquí arranca el tiempo para nosotros, arranca el tiempo para nosotros, pero no para Jesús. Entonces, Jesús ordenó que el planeta y le dio la tarea a Adán de que expandiera el huerto del Edén. Por eso vemos de que primero está Jehová nuestro Dios, luego Jesús, y luego el hombre tiene la responsabilidad de expandir el Edén. Dios le dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Y llenen la tierra. Entonces, recordemos que Jehová es el Dios de dioses. Y el nombre de Jesús, antes de nacer como Jesús, era Melquisedec. Y Adán también es un dios. Adán también es un dios. Y dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué? Porque Dios sujetó nuestra realidad al tiempo. Ahí empezó a correr los días a través de del sol y la luna, porque el sol y la luna son un reloj que Dios estableció en nuestra realidad. Y por eso estamos sujetos al tiempo. Tú dices, no, cuando viene la luna me acuesto. Y cuando viene el sol, trabajo. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. Y Dios nos sujetó al tiempo. Estamos sujetados al tiempo. ¿Y eso lo hizo quién? Jesús. Jesús. Necesitamos el aliento de vida para poder respirar. Por eso Jesús ordenó el mundo adecuadamente para que fuera perfecto para que un ser humano pudiera vivir. Debemos entender eso. Para que un ser humano pueda vivir, lo más importante es el aire. Sin el aire no hubiéramos podido vivir. No hubiéramos podido dar ni 5 minutos. Y por eso Jesús primeramente ordenó todo adecuadamente y luego puso al hombre. Hay una intención de hacer al hombre en el sexto día, que ya todo estaba adecuado para que un humano pudiera vivir. Había capa de ozono, atmósfera y las otras capas que cubren la tierra para encerrar el aire, los árboles que nos procesan el oxígeno y ya el hombre puede respirar. Gracias Dios. Es la realidad. Entonces, debemos ubicarnos correctamente en el espacio-tiempo para poder entender a Dios. Si no nos ubicamos correctamente,
Mucha gente dice, no, es que Dios creó todo con el hebreo, que eso es lo que enseñan los rabinos y los fariseos y los escribas y todo eso. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el hebreo es nuestro. Claro, cuando es tuyo, uno dice, no, es que lo nuestro es lo mejor. Y uno llega a pensar de que Dios creó todo con lo nuestro. Pero Dios dice, no, no, mira Israel, no te confundas, no te confundas. Salmo 110, versículo 4. Por eso los rabinos muchas veces se engañan y no hay nada peor que autoengañarse. Porque ¿quién te saca del autoengaño? Solamente tú mismo diciendo, sí, me he estado mintiendo. Y eso es lo que hacen los judíos, eso es lo que hacen los israelitas, se mienten. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen quienes? Los cananeos. Y los cananeos hablaban el qué? Cuneiforme. El cuneiforme son estas flechas que vemos, son flechas. Y esas flechas se clavan en la realidad y la desgarran. Porque Dios tiene mucha potencia en su boca, tanto que la realidad no puede soportarla. Y lo que hace es crear un portal y de ahí llama a la existencia. A la existencia. Dios tiene mucha potencia porque Él es muy grande, mucho más grande que todos nosotros. Porque imagínense nomás, el universo es el cuerpo de Jehová. El universo es el cuerpo de Jehová. Sus gargantas son como universos que chocan y crean la palabra y crean otros universos. Y crean otros universos. ¿Y lo saqué? El cuneiforme. Y por eso él hizo que al varón negro, representando que el universo, porque el universo es negro. Y los que vivían antes era la descendencia de Caín. Caín significa el adquirido de Jehová. El adquirido de Jehová. Pero ellos fueron a pagar un castigo a África, porque ellos fueron muy rebeldes. Ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Y esos 2500 años son en la historia que estamos omitiendo. Y no estamos ubicando en el tiempo y espacio correctamente para poder entender al Creador. Sino que nosotros decimos, no, la historia está dividida. Hay una primera historia, otra segunda historia. Decimos, no, nosotros solamente creemos en la segunda historia y nos engañamos y creemos de que el mundo empezó ¿qué? A la mitad de la historia. Diciendo, no, Dios creó todo con el hebreo. No. Y Dios dice, no, 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 ¿por qué se engañan? Si antes de ustedes, Israel, ya había otro pueblo. Ellos son la primera historia. Ellos tienen el lenguaje de la creación y Jehová te dice, mira, yo pertenezco a ellos. Jehová dice, yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec. Yo no pertenezco al sacerdocio arónico, porque el sacerdocio arónico literalmente es un sacerdocio nuevo. Es un sacerdocio nuevo, sacerdocio arónico que se creó cuando ellos salieron ¿de dónde? De Egipto, porque en Egipto Israel era un pueblo de esclavos. En Egipto ellos eran esclavos, no tenían sacerdotes, no tenían nada. Jacob apenas era uno, no tenían nada. No tenían nada. La Biblia dice que era uno de los pueblos más insignificantes en toda la historia. No tenían nada, no tenían sacerdotes. Jehová fue el que les dio el sacerdocio arónico, un sacerdocio nuevo, y quitó el sacerdocio de Melquisedec y plantó a Israel. Y les dio el hebreo. Entonces, como Dios les dio el hebreo, y el hebreo tiene fuerza, porque los dos idiomas se complementan, ellos dicen, no, Dios es blanco como nosotros. Dios creó el mundo con el hebreo. Y Dios dice, eso no es correcto. No, 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 no se engañen. No, 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 no. Mira, hay un juramento de Jehová. No lo digo yo, lo dice él. Juró Jehová y no se arrepentirá. No hay arrepentimiento de que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ellos eran sacerdotes negros. Y Dios creó el mundo con el cuneiforme. Otra cosa es que la humanidad quiera engañarse. Y cuando nos ubicamos en el tiempo y espacio, correctamente llegamos a entender, no, Dios utilizó fue el cuneiforme, que es el lenguaje de la creación, cuni, cuna, cana, neo, cuna, cananeo, ellos son los primeros. Adán, ¿qué idioma habló? ¿Me vas a decir que Adán habló hebreo? A ver, por favor, tampoco hasta allá, de engañarnos de esa manera. Es realidad. Vamos a decirte que Adán habló hebreo también. Vamos a decir, no, es que Adán hablaba hebreo y Eva también hablaba hebreo. Por favor, vamos a buscar la verdad para nosotros mismos. Vamos a escuchar la verdad para nosotros mismos. Para nosotros mismos. No nos engañemos. Ellos hablaron que el cuneiforme, que es la cuna de las formas.
de donde salió todo, que es el lenguaje que habló Melquisedec, Jehová nuestro Dios, Caín, Melquisedec, que es el que desgarra la realidad y le da flujo a la energía, es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Adán es un templo, todos vivíamos dentro de Adán. Yo les pido que por favor me presten mucha atención porque ese es un tema muy delicado que puede llegar a confundir a muchas personas. Y mi intención no es confundirlas, sino explicarles la realidad. Adán es un templo, es el templo en el que vivíamos todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo, porque todos estábamos dentro de uno, Adán, incluso Eva. Entonces Dios empezó a sacar a la mujer de la costilla del hombre. Sacó a Eva, pero si Dios hubiera sacado a cada ser de Adán, hubiera sacado otros seres que en el futuro van a salir de quién? De Adán, porque Adán es que un arca. Era el arca en la que vivíamos todos. Y Ángel, An uno y un gen. Todos somos ¿qué? Un gen, por eso decimos humanidades. Humanidad, uno, uno. Manos, uno, somos uno, todos somos uno. Humanos. Entonces decimos humanos. Humanos. Quiere decir un solo hermano. Todos somos hermanos. Todos somos humanos. Hermanos. Todos somos hermanos. Es realidad. Al final todos somos hermanos. Y debemos entender esto. Arca, An, uno, gen. Somos un solo gen. Entonces, Adán era un templo. Adán era un templo. Y Dios sacó a Eva de la costilla, de un lugar específico, de la costilla. Por eso Eva es blanca. Eva es blanca. ¿Y pertenece qué? A la costilla. Pero si Dios hubiera sacado a Eva del páncreas, hubiera sido diferente. ¿Hubiera sido qué? Un varón. Un varón. ¿Por qué? Porque ya vivíamos dentro de Adán y nosotros necesitamos ciertos elementos para poder vivir. Y cuando ellos vienen aquí a la realidad, se representan de otra forma. Es decir, el páncreas es un varón trans. Es un varón trans. Es un varón trans. Es un varón trans. El intestino delgado y el intestino grueso representa ¿qué? Los homosexuales. Los homosexuales. Y por eso ellos hacen parte de nosotros. Incluso, si vemos de generación en generación, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, venga, pero es que en todas las generaciones aparecen los gays, en todas las generaciones aparecen los trans, en todas las generaciones ellos aparecen. ¿Por qué? Y Adán va a quedar como diciendo, Dios, ellos son mis hijos. Dios le va a decir, sí, ellos son tus hijos, aunque Adán no sufre de ningún prejuicio. ¿Por qué? Porque Adán dice, no, es que ellos son mis hijos. Nosotros hoy en día sufrimos de algunos prejuicios. Nosotros hoy en día sufrimos de algunos prejuicios, pero ellos son necesarios porque ellos hacen parte de nosotros. Quieran o no quieran, todos tenemos un páncreas. Y el páncreas literalmente representa ¿qué? A un hombre trans, porque él cumple unas funciones en el cuerpo de trans. Entonces, digamos, si tú tienes muchos hijos, al final uno te va a salir ¿qué? Homosexual y otro te va a salir trans. Otro te va a salir de otra manera, de otra manera, de otra manera. Dependiendo de la región en que ellos vengan. Miren lo que dice la escritura. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llena la tierra. Cuando Dios le dice a Adán, llena la tierra, le está diciendo, saca a todas las variantes de ti. Y Adán vendría siendo que el Adán original es un varón. Pero cuando él empieza a sacar sus hijos, se va a dar cuenta de que, venga, yo tengo un hijo que se está acostando con otro hombre. ¿Por qué él tiene esos deseos? Porque él viene de qué? Del intestino delgado. Y tu intestino delgado tiene una relación con el intestino grueso. Quiere decir de que un varón hace el positivo y el intestino delgado hace la parte del positivo y el negativo. ¿Cómo se llama? Un pasivo y un activo. Y ellos hacen parte de qué? De nuestro cuerpo, de nuestro templo. Por eso, entre el hombre más hijos tenga, más variante le va a salir. Y va a ser imposible de que todos sus hijos se vuelvan qué? De que tengan con una mujer, sino que algunos van a tener otros deseos.
¿Por qué? Porque ellos vienen de otras regiones de nuestro cuerpo. Vienen de otras regiones de nuestro cuerpo. Un ejemplo, el Adán original viene del corazón, que es Adán. Adán. Pero los que vienen del intestino grueso y el intestino delgado, literalmente, ¿con qué trabajan el intestino delgado y el intestino grueso? Con el estiércol. Y por eso ellos sienten una atracción ¿hacia dónde? Hacia el ano. Hacia el ano. Es realidad, porque ellos vienen del intestino grueso y el intestino delgado. Es como si ese ADN, cuando tú dices, uff, terminé con mi esposa, tienes más ADN, ¿de dónde? Del intestino grueso y el intestino delgado. Y por eso tu hijo nace con esa atracción hacia el hombre. Y Dios dice, eso es normal, ¿por qué? Porque viene de qué? De el cuerpo. Él ya viene con esa intención. El problema es que los homosexuales odian a Dios y como ellos odian a Dios, el mundo también los odia. Así funciona esto. Los trans odian a Dios y el mundo los odia. Es como un reflejo. Si ellos buscaran a Dios diciendo, Dios, ¿por qué nacimos así? Dios les va a explicar y les va a dar algo que es necesario que ellos tengan, que es el nazareato, para ellos entender su rol. ¿Por qué? Porque ellos no deberían ser como son, trans, sino que deberían ser de una manera diferente. Y ellos literalmente se vuelven dioses. Se vuelven dioses. Es realidad. Los homosexuales también se vuelven dioses. Pero necesitan pasar por el nazareato. Es decir, necesitan pasar por un proceso de ¿qué? De transformación para poder vivir en esa realidad. Deben vivir en esa realidad de una manera diferente de la realidad. Es decir, ellos necesitan pasar por un proceso de ¿qué? De conversión. Necesitan pasar por un proceso de conversión para transformarse para Dios. Es decir, para lo que ellos hacen, lo hagan para Dios. ¿Dios qué les hace? Dios les enciende un fuego sagrado dentro de ellos. Dios les enciende ¿qué? Un fuego sagrado. ¿Para qué? Para que no los consuma ninguna enfermedad. Como lo que hacen los homosexuales, se les activan algunas enfermedades y mueren. Pero Dios les activa que un fuego sagrado dentro de ellos. Y ese fuego sagrado hace de que no se enfermen y puedan disfrutar de ese placer y sean personas diferentes. La gente los va a amar y no los va a aborrecer. Pero si ellos odian a Dios, el mundo los va a aborrecer, los va a mirar como algo repugnante. Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 18 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del fruto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día de él comieres ciertamente morirás. Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Debemos saber que el ser humano en el principio tenía un solo mandamiento. El ser humano al principio tenía un solo mandamiento, no comer del fruto prohibido, del resto él podía hacer lo que quisiera. Tenía un solo mandamiento, del resto él podía hacer lo que quisiera, porque Adán ya tenía el fuego sagrado encendido dentro de él. Y ese fuego sagrado te permite ¿qué? No enfermarte, no te enfermas, te da la vida eterna. Pero cuando comemos el fruto prohibido apagó ese fuego sagrado entre nosotros. Y por eso los trans, ¿qué hacen? Se mueren de enfermedades. ¿Por qué? Porque se contaminan y el fuego sagrado se activa dentro. Entonces ellos deben acercarse a Dios, ¿para qué? Para convertirse a Dios. Y Dios les enciende ¿qué? El fuego sagrado. Lo mismo ocurre con los homosexuales. Dios les enciende el fuego sagrado y van a poder disfrutar de esos placeres. Pero lo van a hacer con una intención diferente. Diferente, porque Dios entiende al hombre, Dios creó al hombre, Dios entiende de que cada ser humano viene de una región diferente del cuerpo. Tú dices, venga, mi hijo nació con un gusto por el piano. ¿Por qué? Porque él viene de las regiones de las manos. ¿Y tu hijo de dónde sale? Del varón, del varón. Vienen de cada cuerpo del ser humano. Y cada parte del cuerpo del ser humano tiene una función diferente. Y esos roles venimos a cumplirlos aquí a la tierra. Esa realidad. Dios entiende, Dios sabe de que el ser humano en el tiempo, cuando viajas en el tiempo te das cuenta de que el ser humano al estar con muchas mujeres se cansa de estar ¿qué? Con las mujeres y busca ¿qué? Al hombre, se enamora de él mismo, del hombre. Y entonces cuando ellos no son compatibles, el hombre con el hombre no es compatible, entonces uno tiene que degradarse a la condición de una mujer y el otro queda como ¿qué? Hombre, porque esos roles están determinados por el creador. Entonces, uno de los hombres tiene que degradarse
degradarse. Y Dios entiende eso. Por eso tenemos que el intestino grueso y el intestino delgado. Y este hace parte de, ¿qué? De nuestro cuerpo. Y de allá vienen ¿quiénes? Los homosexuales. Y por más de que quieran erradicar a los homosexuales, no van a poder, porque ellos van a volver a aparecer más adelante. Más adelante, en otra generación, van a volver a aparecer. ¿Qué hay que hacer con ellos? Explicarles. Tienen que convertirse a Dios para que les encienda un fuego sagrado y puedan disfrutar de esos placeres. Porque ellos vienen de otras dimensiones de nuestro cuerpo. Cuando tu hijo dice, no, a mí me gustan las mujeres, es porque vienen de la región del corazón. De la región del corazón. De donde viene que el Adán original, que es el primer Adán que existió. El Adán original. Eva viene de qué? De la costilla, porque ella sostiene. Viene de aquí, de la costilla. Por eso Dios tomó cada parte del cuerpo de nosotros, se puede formar a un ser humano. Si Dios hubiera sacado el páncreas y lo hubiera hecho a Adán, te saco el páncreas y te hago, aparece qué? Un trans. Aparece un trans, que es un hermafrodita. Un hermafrodita. Un hermafrodita. Es realidad. Eso es lo que hubiera pasado. Es decir, si Dios hubiera hecho un ser de cada uno, hubiera aparecido variantes. Eso se llaman variantes, pero tenemos que el Adán original. Tú dices, no, a mí me gustan las mujeres. Tú ves que un Adán original. Pero si tú vives en la eternidad, te vas a dar cuenta que en la eternidad te vas a cansar de las mujeres. Y al final te va a gustar el hombre. Pero uno de los dos tiene que degradarse. Pero para poder disfrutar de esos placeres, se les tiene que encender el fuego sagrado. Sin ese fuego sagrado, la persona muere. Muere. Por eso, en la eternidad, Adán vivía en la eternidad y él tenía un fuego sagrado. Sin ese fuego sagrado no pueden vivir eternamente. Adán, en la vida eterna o en la eternidad, al final se hubiera cansado de la mujer y al final busca ¿qué? Otra. En la realidad, así funciona eso. No te mientas, en la eternidad, piensa tú en la eternidad. ¿Quién serías tú en la eternidad? En la eternidad, el ser humano llega a ser ¿qué? Antropomorfo. Puede cambiar todas las formas, que eso es lo que hace Jesús. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. Sobre la tierra. Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano cuando nace con desventajas, al final el potencial del ser humano se mueve a un lugar. Y aquí vamos a hablar de los eunucos. Los eunucos son personas que al final se cansan de su miembro viril y se lo cortan. El problema es que las personas se lo cortan para su propio interés y Dios lo juzga y dice eso está mal. O se lo cortan por un demonio. Y tú dices, eso también está mal. Pero si la persona se lo corta en sacrificio a su creador, Dios se lo aprueba. Así funciona esto. Es como si Dios te dejara hacer lo malo si lo haces para Dios. Pero si lo haces fuera de Él, fuera de Dios, Dios dice, eso está mal. Porque Dios te va a ir guiando y te va enseñando otras cosas cuando tú lo haces para Dios. Presten atención. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el hombre es polvo. Entonces entendemos de que el hombre ya vive, cayó en una condición de ¿qué? De muerte. Y el hombre vuelve ¿qué? A ser polvo. Entonces, el cuerpo ya no tiene ningún valor. El cuerpo ya no tiene ningún valor. Entonces, lo que hay que hacer con el cuerpo es como sacarle el máximo provecho. Mientras el hombre tiene tiempo. Mientras el hombre tiene tiempo. Porque el cuerpo ya no tiene ningún valor. Entonces, lo que queda es la experiencia. La experiencia, por eso se activa que la glándula pineal. Y la glándula pineal es la que absorbe la información de todo lo que tú viviste. De todo lo que tú viviste. Porque el cuerpo vuelve a ser polvo. Es decir, todo lo que yo haga con el cuerpo no tiene ningún valor. Porque al final el cuerpo vuelve ahí el polvo. Esa es la idea. Vuelve ahí el polvo. Lo único que me va a quedar es que la experiencia de lo que viví. Solamente me va a quedar la experiencia. Eso es a causa de lo que hizo Lucifer. Hacernos comer el fruto prohibido y apagarnos ¿qué? El fuego sagrado que teníamos en el interior. Deuteronomio capítulo 23, versículos del 1 al 2 dice, no estará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová,
ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Miren lo que dice, no entrará. Entonces, está que el verbo entrar, que no puede entrar. Pero ¿qué pasa si una persona se lo amputa estando en la congregación? Dice, yo no quiero mi miembro viril, decir mi pene, no lo quiero, porque lo voy a sacrificar para Dios. ¿Qué pasa con eso? Dios acepta el sacrificio porque lo está haciendo para el Creador. Y el Creador, a cambio de que Él se volvió eunuco para Dios, Dios le da unos secretos a Él para que pueda utilizar el potencial en su mente. Pero Él dice, otra persona que se lo amputó fuera no puede entrar. Otra persona que se lo amputó fuera no puede entrar. No puede entrar. No puede entrar. ¿Sí entienden? Aquí dice, no entrará, no entrará, pero si ya hay una persona que lo hizo dentro de la congregación de Dios, para Dios, Dios dice, esa persona es válida. Pero dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación. Pero si una persona lo hace para Dios, para Jehová, sí es válida. Por eso dice, no entrará, es decir, no entrará, pero si la persona lo hace dentro, estando dentro, para Dios, Dios dice, es válido. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que Dios le entrega unos secretos al hombre porque el potencial del pene sube a la mente, a la glándula pineal. Y el ser humano con la glándula pineal puede hacer lo que hacía con el pene. ¿Con el pene qué se hacía? Crear. Tú puedes crear otro ser humano y Dios te enseña cómo hacerlo con la mente. Tú te vuelves un Dios. Pero eso es un proceso que la persona tiene que hacer de forma individual, con Dios. Entonces es segura, porque cualquier persona no corta su miembro viril. Es realidad. Por eso ya es una relación del hombre con Dios, directamente con Dios y con el Creador. Porque el Creador te cambia el sacrificio que hiciste por conocimiento. Para que tú enciendas que tu glándula pineal y te vuelvas un Dios. Pero tú tienes que estar convencido tú mismo de querer hacer eso. Del resto no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Es realidad, porque eso es con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Tú tienes una relación directa con Dios. Pero el ser humano lo puede hacer en sacrificio a su Creador, a Jehová. Y Jehová te cambia eso en secretos para que el semen, porque el semen va a seguir ahí, sino que él cambia de lugar, se va para otro lugar y se va a la glándula pineal. Y tú con la glándula pineal puedes hacer lo que hacías con el pene, crear, con la mente, crear, porque te vuelves literalmente un dios en la realidad. Por eso en la antigüedad los eunucos eran muy valorados, eran muy hábiles en la guerra. ¿Por qué? Porque pensaban de una manera diferente. Pueden llegar a teletransportarse, pueden llegar a tener poderes increíbles, pero eso solamente lo hace una persona que tenga una relación muy íntima con Dios, solamente con Dios. Pero recordemos que Dios está diciendo, no entrará, verbo que entrar. Pero si la persona está dentro de la congregación y tiene una relación con Dios que dice, Dios, yo voy a sacrificar mi miembro viril, hágale. Pero ya es la persona que está convencida. Yo no estoy invitando a que lo haga, no, porque el miembro viril es muy importante, es muy importante. Pero si la persona lo quiere hacer, lo puede hacer para su creador. Solo si es para su creador. Si lo hace por fuera, Dios dice, esa persona no va a entrar. ¿Por qué? Porque esa persona puede alcanzar el nivel de un Dios, sino que lo hizo fue por fuera. Y Dios no le va a entregar los secretos. Dios dice, yo no le voy a entregar los secretos, por cuanto lo hizo por fuera. Pero si lo hace por dentro, estando en mi congregación, yo le doy los secretos para que pueda ser un Dios. Es realidad, porque literalmente mató su bestia, que es el miembro viril, que es la bestia. La realidad, todos tenemos una bestia y debemos controlar el poder de la bestia. Es realidad. Entonces, debemos entender de que esa persona que es eunuca, digamos, se lo cortó por Alá, o por Buda, o por Brahma, Dios dice, esa persona no va a aprender los secretos. Él no los puede aprender. ¿Por qué? Porque se va a transformar en un Dios y le va a dar gloria a su supuesto Alá. Y Alá no es Dios. Ni Brahma, ni Buda, ni nada de ellos. Solamente si el varón lo hace para Jehová. A él le entrega los secretos para ser un Dios. Porque el poder del hombre siempre se mueve. Siempre se mueve. El poder del hombre siempre se mueve. Mateo capítulo 19, versículo 26 dice, aunque siendo eunuco, la persona puede alcanzar más rápido la transfiguración.
se le acelera ¿qué? La transfiguración. Lo que hizo Jesús, la transfiguración. Pues hay eunucos, eso lo dijo Jesús. Jesús. Palabras de Jesús. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Es decir, hay personas que vienen con esa información genética de ser ¿qué? Eunucos, porque vienen de las regiones de nuestro cuerpo, de nuestro ADN. Es decir, el padre no puede rechazar a su hijo, porque viene de su cuerpo. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y esto es un error enorme. Volverse un eunuco, digamos que por amor a un hombre o porque dicen, no, es que me gusta un hombre y me vuelvo eunuco, es un error enorme. Y hay eunucos que se hacen a sí mismos, hay eunucos que a sí mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo? Es válido el que nace, porque si nació así, no se puede hacer nada. Y el que es por causa del reino de los cielos, pero el que se hace por causa de los hombres, Dios dice no, yo no lo apruebo, a él yo no lo apruebo. Mirará cómo soluciona su problema. Lo hizo por amor o por pasión por otro hombre, problema de él. Pero si lo hace para Jehová nuestro Dios, Dios le entrega otros secretos para ser un Dios. Y dice, el que sea capaz, miren lo que dice Jesús, el que sea capaz. ¿Por qué? Porque cualquier persona no quita su miembro viril. Cualquier persona no lo quita. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús está diciendo, cualquier persona que lo pueda hacer por su creador, hágalo. Es un sacrificio de otro nivel. Es válido. Ahí donde la congregación, los pastores, los testigos de Jehová, los ancianos de los testigos de Jehová, los sacerdotes, los rabinos deben decir, no, esa persona sacrificó su miembro viril por el creador. Y Dios lo aceptó. Y nosotros también tenemos que aceptarlo. Si Dios acepta el sacrificio, las personas de alrededor también tienen que hacerlo, no pueden desecharlo. No pueden desecharlo porque si lo desechan, esa persona se puede volver mala. La misma congregación lo vuelve ¿qué? Mala. Cuando el sacrificio por amor a Dios. Por amor a Dios. Porque eso puede pasar. Y Jesús lo sabía, dijo, quien pueda, quien sea capaz, porque sabe que eso no es fácil. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Que lo reciba. Que lo reciba. Isaías capítulo 39, versículos del 7 al 8 dice, de tus hijos saldrán, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. En Babilonia se admiraban muchísimo a los eunucos. ¿Por qué? Porque eran muy hábiles en batalla y se confiaban muchísimo ¿qué? Los harenes. Es decir, ellos sabían cuidar ¿qué? La familia real. En la real se les podía confiar porque como no tenían miembro viril, no contaminaban ¿qué? La familia real y podían estar ¿qué? Cerca de la familia real. Es realidad. Entonces aquí Jehová le está diciendo, venga, ustedes no dejaron de que hubieran eunucos para mí. Porque es algo normal. Hay personas que nacen con esos deseos de que dicen es que mi pene no sé ni qué hacer con él. Y se lo amputan. Y Dios les da unos secretos para qué? Para que se vuelvan dioses. Otra vez voy a explicar eso. Y Dios le dice a un rey, le manda a escribir por medio de Isaías a un rey, los hijos tuyos van a ser eunucos, entonces en Babilonia, ¿no quisiste que fueran aquí? Los voy a mandar a Babilonia y allá van a ser eunucos, eunucos. Y dijo Ezequías a Isaías, se lo dijo a Ezequías, las palabras de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Entonces, esa fue una palabra que Dios le dijo, ¿quién? A Ezequías. Y los hijos de Ezequías fueron que eunucos en Babilonia. Fueron eunucos en Babilonia. Le hicieron que cortar su miembro viril para poder servir a la realeza. A la realeza, esa es la realidad. Aunque eso no se puede obligar a ninguna persona. Eso es una relación de la persona con Dios. Entonces, lo que hace el pastor es consultar con Dios y decirle, Dios, tú has aceptado ese sacrificio, porque Jehová nuestro Dios acepta que sacrificios, Él es un Dios, tiene que aceptar los sacrificios, aunque no todos, algunos van a decir, no, a esa persona no, o a él sí o a él no, o de pronto dirá, deténganla de esa idea, porque la persona puede tener la idea de decir, no, es que tengo la idea, y Dios puede decir, no, deténganlo, díganle que no, Dios no le ha pedido su miembro viril, ya,
Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora bien, personas discapacitadas. ¿Por qué nacen personas discapacitadas? Recordemos que Adán era el arca y An significa uno, Hel significa genes y todos salimos de Adán. Todos salimos de Adán. Dios de Adán sacó a Eva, la mujer más hermosa que ha existido, llamada Bibi. Ese es su nombre original. Y entonces de Adán, como es el arca de todos nosotros, salen personas de todas las formas. Pueden salir ¿qué? Genes que la persona no tenga las piernas. Y aquí la persona entra en una desventaja porque dice, venga, Dios no me dio las piernas, Dios me odia. Y Dios dice, no, yo no te odio. Al contrario, te estoy quitando algo para que tú busques desarrollar otra cosa. ¿Y qué es lo que el ser humano tiene que desarrollar? La mente. La mente tiene un potencial enorme. Mientras él está quejándose, porque las personas nos quejamos, hay que decirlo hasta yo me quejo, uno quejándose está literalmente perdiendo tiempo. Y el ser humano puede que desarrollar la mente y buscar controlar las cosas con la mente. Y por eso hay unos secretos en el Nazariato, donde el hombre aprende a controlar la mente y puede despertar sus poderes psíquicos. Eso lo saben los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora, los jesuitas. Ellos lo saben, sino que ellos no se lo enseñan a nadie porque no han podido dominar esos poderes. Y dicen, es que ustedes no son dignos. Pero eso le puede servir que a las personas que están tienen discapacidades. Y Dios lo hace, ¿por qué? Porque cuando tú no tienes las piernas, tu potencial de las piernas se mueve a otro lugar, a otra región. Es decir, es como si los que están en las piernas se mueven a otras regiones para ser superiores a esa otra región. O tú puedes llevar el potencial que a la mente, a la mente, a la mente. Esa es la idea, pero normalmente ¿qué hacemos? Nos quejamos. Una y otra vez nos quejamos, Dios, ¿por qué? Dios, tú me odias, Dios, ¿por qué eso? Tú me odias, Dios, tú me odias. Y Dios dice, no, porque así es como ocurren los genes. El hombre dentro de sí tiene muchos genes, hay muchas regiones del cuerpo. Por eso hay unas personas que salen que les gusta la música, del oído, del gen del oído. Otras personas dicen, no, a mí me gusta mucho la observación. ¿Qué observa? El ojo es lo que observa. Dice, no, a mí me gusta comer, de la boca. Y todos venimos de diferentes regiones de qué? Del parte del cuerpo. Por eso venimos de qué? De Adán. Dios tomó a Adán de dónde? De la costilla. De pronto que la mujer. De la mujer. Esa es la realidad. Y todos somos qué? Un arca. Adán es un arca. An uno. Gen. De un solo gen. Y el ser humano puede que explorar dentro de sí que es todo un universo. Pero la persona se empieza a mirar al espejo y dice, no, Dios me odia, Dios eso, Dios eso. Y lo que ocurre con una persona discapacitada es que literalmente otras personas tienen que protegerlo, tienen que darles de comer y todo. Entonces la persona que hace, desarrolla su capacidad mental, observa dentro de él, mira el universo y dice, venga, todo lo que Dios creó dentro de mí. Y él literalmente tiene una ventaja sobre los demás, porque al final los demás tenemos que trabajar, pero él no, tiene más tiempo para estar que con él mismo y puede desarrollar que otros dones dentro de él. Pero como no les enseñamos esto, ellos dicen, no, Dios me odia, Dios esto, yo porque nací así. Incluso hay que decirlo, los trans que están hoy en día, ellos disfrutan un poco más, pero los primeros trans les fue más difícil. La gente los rechazaba y decía, Dios, ¿por qué tú me enviaste al mundo así? Porque tengo gustos por el hombre. Y Dios dice, eso es normal, porque él viene de una parte del cuerpo, por más que ellos tienen que convertirse a Dios, para que Dios les encienda un fuego sagrado y las enfermedades no lo maten. Entonces hay unos secretos que se le da a la persona y la persona aprende a dominar ese fuego sagrado y a servir a Dios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega. La gente no entiende eso y esas palabras las dijo Jesús, diciendo, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa y la omega? Vamos a ahorrar para poder entender. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. La gente no entiende qué es el alfa y la omega.
El alfa y el omega, el alfa es la cabeza, la omega, los pies. El alfa es la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, el hombre, la H. Entonces, cuando Dios dice que es el alfa y la omega, Él te dice, yo soy todas las letras del abecedario. Y todas las letras del abecedario no son iguales, sino que son diferentes. Cada una cumple un rol. A, B, C, D, E, F, G, y todos no pueden ser iguales. Y Jesús entiende eso porque Él es el creador. Él creó toda la variación. Y Él no permite esas personas con discapacidad. Él las permite, la Biblia lo dice, de que Él envía a esas personas con un propósito, sino que ellos se alejan de Dios y dicen, no, Dios me odia, Dios eso, Dios esto, Dios esto, Dios esto, y al final desarrolla que un odio hacia Dios, porque dicen, no, Dios me odia porque me envió así, y Dios dice, no, hay un potencial en el ser humano que se puede desarrollar, y las que tienen más ventaja vendrían siendo que los discapacitados. Toda persona lo puede hacer, toda persona, esa es la realidad, toda persona lo puede hacer, puede desarrollar que otros poderes, porque el ser humano lo puede hacer, la mente tiene un poder enorme, sino que estamos ¿qué? No tenemos fe, no le creemos a nuestra mente tiene un poder enorme. Por eso dice, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todo. Cuando dice que es el todo, Dios dice, miren, yo soy el todo. Y Jesús entiende, porque Jesús también es ¿qué? Discapacitado, así, 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 así. Él es el todo, cuando dice que es el todo, Él es el todo, Él dice, yo soy todo. Sino que los pastores no entienden qué es el todo. El todo es el todo. Él dice, yo soy el todo. Es realidad. Él es el todo porque Él es el que envía todo. Incluso nosotros no elegimos. Tú no elegiste, no, es que yo voy a nacer bien. Otros dijeron, no, yo voy a ser discapacitado. No elegimos eso. ¿Quién elige eso? Jesús lo elige. Él elige todo por nosotros. Nosotros ni siquiera elegimos. Yo no elegí mi color de piel. Yo no elegí mi cabello. Yo no elegí mis ojos. Yo no elegí mi nariz. Yo no elegí mi boca. Yo no elegí ni siquiera venir a esta realidad. ¿O sí? Yo no elegí nada. Él lo eligió por mí. Pero el ser humano tiene unos secretos para volverse un Dios. Y todos estamos viviendo, ¿por qué? Por ganar la vida eterna. ¿Y quién la da? Jesús. Estamos demostrando ser dignos de la vida eterna. Eso estamos haciendo. Y Jesús como creador entiende de que del hombre sale ¿qué? La mujer. Y del hombre puede salir ¿qué? Otras variantes. Otras variantes. Con discapacidades, Él lo sabe. Él lo sabe. Con otros gustos. ¿Por qué? Porque en el tiempo, si Adán se mueve en el tiempo, Adán se mueve en el tiempo, al final él desarrolla otros gustos. Si Adán se mueve en el tiempo, al final desarrolla otros gustos, se da cuenta de que desarrolla otros gustos por el hombre. Y se puede que desviar. Y por eso Dios ya había dejado en Adán un fuego sagrado. Pero ese fuego sagrado se apagó cuando comió del fruto prohibido. Por eso Dios le dijo, multiplíquese y llenen la tierra. Había un solo mandamiento, no coman del fruto prohibido. Un solo mandamiento al principio. Estamos hablando del principio. Ahora tenemos muchos mandamientos. Por esos mandamientos se desbloquean cuando el hombre trasciende. Cuando el hombre trasciende, vuelve a ser ¿qué? Un Adán original. Un Adán original. Este Adán. Y este Adán se empieza ¿qué? A mover en el tiempo y se da cuenta de que al final sus gustos cambian. Por eso cuando tú vivas en la eternidad, ¿Dios qué te va a dar? La transfiguración. La transfiguración es la capacidad de que tú te transformes en lo que tú quieras. Por eso Adán tenía todos los genes. Entonces nos que yo puedo ser cualquier persona. Jesús tiene que la transfiguración. En la eternidad te lo vas a decir, Dios, yo me casé, tengo una esposa hermosa, una familia, pero estoy cansado. Quiero explorar otros mundos, otras realidades. Quiero entender a la mujer. ¿Qué es vivir como una mujer? Dios no te va a decir, no, en la eternidad no puedes hacer eso. Jehová te va a decir, transfigúrate en una mujer y vive como una mujer. Y vas a conocer que es una mujer, porque si a un hombre le explicamos qué es una mujer, él no lo va a entender a menos que lo haya vivido. Y Jehová te da la posibilidad de que la vivas, de que vivas eso. Él te da la posibilidad de que vivas eso. ¿De qué? De vivir como una mujer. Porque la única forma de entender a una mujer es viviendo como una mujer.
Y eso tú lo vas a poder hacer en la eternidad. Y la mujer dice, no, yo siempre he vivido como un hombre, como una mujer. ¿Qué es vivir como un hombre? Dios, ¿puedo vivir como un hombre? Dios te va a decir, transfigúrate. Se transfigura un hombre y viene a la tierra a vivir como un hombre. Y la mujer aprende qué es ser un hombre. ¿Por qué? Porque ya tienen que todos los genes. Es un qué? Arcángel. Arca con todos los genes. ¿Qué es vivir un rato sin las piernas? Tú dirás, es que nadie quiere hacer eso. Pero ¿qué se siente esa experiencia? ¿Puedo afrontar ese desafío? Porque al final es un desafío de la vida. Esa realidad. Y Dios entiende todo eso. El problema es que ellos tienen que convertirse. Todos tienen que convertirse a Dios para que les encienda que el fuego sagrado. Y ese fuego sagrado te va a ayudar. Les va a ayudar. Esa realidad. Porque si no, si la persona se aleja de Dios y odia a Dios, el mundo los va a odiar también. Lo mismo pasa con el trans. El trans debe convertirse a Dios. Y Dios le entrega unos secretos para que él pueda encontrar su rol. Y al final se va a dar cuenta que va a llegar al mismo lugar, pero de una forma diferente. De una forma diferente. Entonces, debemos ver el cuerpo como un templo, como Dios lo ve. Ustedes deben saber de que en la antigüedad, en la antigüedad, recordamos que en los tiempos de Sodoma y Gomorra había una ley. Los que vivían en la tierra de Canaán, ellos tenían una ley. Pero los mandamientos aparecen cuando Dios se los da a Israel. Entonces, ¿cómo vivían los cananeos? Miren lo que dice Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 7 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, perdón, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. ¿Por qué los varones de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con los ángeles? Los varones, dice, todo el pueblo junto. Todos los varones empezaron a conspirar. El pueblo junto se juntó para tener relaciones sexuales con los ángeles, que los ángeles eran varones hermosos. Dice, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, lo que ocurría en el pasado es que todos llegaron a entender de que todos éramos un gen. Y éramos, ¿qué? Una unión. Por eso decimos humanidad, humanos. Y todos somos, ¿qué? Hermanos. Pero ellos lo que hacían era, literalmente hacían esto. Miraban el cuerpo como un computador. Como un computador. Y el pene lo miraban como una USB. Como una USB. Y ellos lo que literalmente hacían era conectarse con la persona como si fuera un computador. Porque eso tú lo llegas a entender cuando se te despierta tu alma. Tu alma llega a otros niveles de conciencia y tú llegas a entender la tecnología crística que hay dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo. Esa realidad. Y el pene vendría siendo que una USB. Y el cuerpo es que un computador. Un computador es como si el cuerpo fuera un ordenador. Entonces, ellos lo que hacían era que los varones de Sodoma tenían relaciones sexuales anales y ¿qué hacían? Se compartían información como si fueran computadores. Eso lo hacían en la antigüedad. Y ellos literalmente se comportaban como si fueran computadores. Cuando tú haces el nazareato por más de 2 años, tú te das cuenta de que
Tu cuerpo es un computador. Tú te das cuenta de que tu cuerpo es un ordenador y que él está consciente trabajando para ti. Es como si tú fueras un computador. Y tu cuerpo es una USB. Por eso nosotros le pasamos información. Es como el pene del varón le dice, oye, quiero tener un bebé, quiero tener una copia mía. Y la mujer es una ¿qué? Impresora. Eso es la mujer, una impresora. Y la mujer dice, yo voy a dejar de que tú te imprimas una copia tuya en mí. Entonces el hombre lleva su USB, que es el pene, y lo conecta a la PC de la mujer y saca una copia del hombre. Del hombre. Así era como los antiguos miraban el mundo, que eran ¿qué? Ordenadores, era como si fueran robots biológicos. ¿Quién los creó? Jesús. Jesús. Y ellos se miraban como una unidad y todos tenían relaciones sexuales entre todos. Pero para eso ellos estaban cerquitas a qué? Al Adán original. Y tenían parte de qué? Del fuego sagrado. Y el fuego sagrado es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Pero como Dios vio que ellos habían alcanzado un potencial enorme, pero se habían pervertido muchísimo, porque es otra cosa, cuando tú no controlas ese fuego sagrado, te puedes pervertir. Te puedes pervertir en gran manera. Te puedes pervertir muchísimo y puedes salirte de control. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú estás volviendo un Dios. Y ser un Dios no es fácil. Ser un Dios no es fácil. Es una realidad. Ser un Dios no es fácil. Es realidad. Ser un Dios no es fácil. Tiene la responsabilidad, una gran responsabilidad. Ahí te das de cuenta que ser un Dios no es fácil. Es realidad. Ser un Dios no es fácil. Y por eso ellos dicen, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa costumbre de tener relaciones sexuales entre ellos. Y parte de nuestra información está ¿dónde? En nuestra parte anal. Y se absorbe a través de ¿qué? Del pene. En la realidad. Así funciona el mundo. Cuando tú tienes relaciones con tu pareja, literalmente están compartiendo información, sino que no se dan cuenta, no son conscientes. Una cosa es que el cuerpo transmite la información, la comparta, pero otra cosa es ser consciente de eso. Y ser consciente es estar despierto, sin sentir esa energía. Venga, esta mujer me está compartiendo información de ella y yo le estoy ¿qué? Absorbiendo información. Porque la mujer literalmente es una impresora, donde el hombre va a imprimir una copia de él. El hombre es el que conecta que la USB a la mujer y envía que la información de él, que es el semen, y sale una copia de él. 9 meses, una copia. Así lo miraban los antiguos, así lo miraban quienes, Sodoma y Gomorra. Pero Dios los destruyó porque ellos habían evolucionado muchísimo espiritualmente, pero estaban pervertidamente, porque Dios te entrega otras herramientas. Es decir, todo hace parte de unas herramientas que debes utilizar. Si no las utilizas, te puedes pervertir en gran manera y te sales de control. Te sales de control. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. ¿Por qué? Porque cuando la persona busca entender eso y ya entiende la conexión, ellos empiezan a conectar entre ellos mismos. Los masones y los illuminatis, ellos hacen eso. Ellos se conectan entre hombres y se comparten la información. Por eso ellos casi no aceptan mujeres. No aceptan mujeres. Y ellos empiezan a compartir la información. Pero Dios no les permite alcanzar el potencial que necesitan porque ellos son malos. Eso es para todos, para que todos se entiendan. Hay gente que va a ser libre y dice, no, a mí me gustan las mujeres, eso es muy respetable. Si tú no tienes el fuego sagrado, no te acuestes con un hombre. ¿Por qué? Porque puedes caer en la materia, te quedas estancado en la materia.